brevemente conversar con ustedes acerca primero de la promesa de Dios a Israel. La promesa de Dios a Israel es especial porque Dios le prometió algo al padre, al patriarca, al hombre que originó este pueblo israelita, que fue Abraham. Luego quisiera hablarles brevemente acerca de la persecución de Satanás contra Israel. El diablo se ha ensañado contra Israel por siglos de siglos de siglos. No es casualidad la persecución que ha habido contra Israel y contra los judíos por cientos de años. No es casualidad. Ha sido el ensañamiento del enemigo de Dios. Todo lo que huele a Dios, el diablo lo quiere destruir. Y por último quisiera hablarles de la proclama futura que Dios le ha hecho a la nación de Israel. Para mí lo importante es que cuando yo leo mi Biblia, aprendo lo que la Biblia dice, me fortalece mi fe porque me doy cuenta que la Biblia, que es imposible que fuera simplemente un libro escrito por humanos, cuando hay profecías escritas, algunas con miles de años de anticipación y que se cumplan al pie de la letra. ¡Qué maravilla! Nada más que Dios puede escribir algo y miles de años después cumplirlo al pie de la letra. La Biblia está llena de datos, predichos, datos históricos, predichos cientos de años antes que ocurriesen y que se cumplen al pie de la letra. Quiero decirles esta mañana que todos nosotros, los que no venimos de una extracción hebrea, los que no somos judíos, de familia judía, nosotros tenemos una deuda inmensa con el pueblo hebreo. Tenemos una deuda inmensa. Fíjense, esta Biblia la debemos principalmente al Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. ¿Quién preservó esto a través de los años? ¿Quién preservó las escrituras por cientos de años para que usted y yo pudiéramos leer el libro de Isaías o el libro de Ezequiel o el libro de Génesis o el libro de Zacarías? ¿Quién lo preservó? El pueblo de Israel, los hebreos la preservaron. Usted y yo tenemos esa deuda. Número 2, nosotros le debemos a Israel, que fue Israel el padre de todos los patriarcas. Usted es edificado cuando lee la historia de Abraham y cuando lee la historia de Isaac y de Israel y cuando lee la historia de José, cuando lee el libro de Josué, cuando lee la historia de David y de Salomón, cuando lee los profetas. Todos los patriarcas, mis queridos hermanos, todos fueron hebreos. Usted y yo le debemos todas las enseñanzas de fe y de valentía que tuvieron los hebreos, se las debemos a ellos. Número 3, en el Nuevo Testamento, ¿cuántos de ustedes aprecian? ¿Cuál es su apóstol favorito? Pablo, Pedro, Juan, Mateo. El que usted escoja, todos eran de extracción hebrea. Todos eran hebreos que decidieron creer y recibir y seguir al Mesías de ellos, al Señor Jesucristo. Pero todos los escritos por hebreos. La mayor bendición que tenemos usted y yo es que si usted no es judío, si usted no es de extracción hebrea, pero usted cree en Jesús, que Él es su Salvador y que Él derramó su sangre para pagar la deuda que usted y yo teníamos con Dios, si usted cree eso de todo corazón, nosotros le debemos nuestro Mesías, nuestro Salvador, se lo debemos a la nación de Israel, porque María era hebrea, era una doncella hebrea que dio a luz, por supuesto,
por el Espíritu Santo, pero dio a luz a Jesús, que era el Mesías, el Salvador del mundo. Debemos todo esto, las Escrituras, todo, se lo debemos a ellos, y usted y yo debemos de apreciar eso. Me preocupa que en este país, muchos países del mundo han tenido le han hecho un rechazo a los judíos, pero uno de los pocos países donde más aceptación y donde más tolerancia se ha tenido con los judíos ha sido en Estados Unidos. Y qué cosa más triste que en los últimos años hay un espíritu antisemita, hay un sentimiento antijudío, y que ha nacido en el más inverosímil de los lugares, en los lugares donde se supone que haya más tolerancia y más pensamiento libre, donde hay más libres pensadores. No hay lugares en el mundo donde hayan más libres pensadores que en los centros universitarios. Y es en las universidades de Estados Unidos donde se ha despertado un sentimiento antisemita. No es casualidad, mis queridos hermanos, es que Dios nos ha revelado que en los últimos tiempos de la historia habría un sentimiento antijudío de parte del mundo entero. Y lo que está pasando en el mundo es señal de que estamos en la recta final de los tiempos, lo que la Biblia le llama los tiempos del fin. Los tiempos postreros, los días postreros, estamos nosotros viviendo los días postreros. ¿De qué habla la Biblia? Bueno, quiero mostrarles un pasaje que creo que ustedes recuerdan, pero quiero recalcarlo porque esta es la base de la promesa de Dios a la nación de Israel. Como ustedes saben, la historia de Israel comienza con un hombre que se llamó Abraham. Dios le cambió el nombre a Abraham a Abraham. Abraham significaba padre especial, y Abraham significa padre de muchedumbres, porque Abraham, Dios le prometió que se convertiría en el padre de mucho pueblo. Y probablemente todos ustedes recuerdan el pasaje en Génesis capítulo 12 que quiero mostrarles en este momento. Aquí el Señor le habló. Es evidente de que había una falta de fe tremenda, que el mundo entero le había dado la espalda a Dios. Y Dios siempre ha estado buscando personas. Los ojos del Señor siempre están contemplando el mundo entero para buscar a alguien que tenga un corazón para Él. Pues encontró a un hombre. ¿Dónde vivía este hombre llamado Abraham? Pues vivía nada menos que en una ciudad de Irak. Vivía en la región de Caldea, de Mesopotamia. Era iraquí, en otras palabras. Y allí Dios encontró un hombre que era capaz de creerle. Y dice que Dios le habló y le dijo: Abraham, vete de tu tierra. Léalo conmigo. Versículo 1 de Génesis 12. Note lo que Dios le dice que haga y la promesa que Dios le hace. Vete de tu tierra, vete de tu parentela, aléjate de tu parentela, vete de la casa de tu padre y dirígete a la tierra que te mostraré. Dios no se la había mostrado todavía. Abraham fue un hombre de fe. La Biblia le llama a Abraham el padre de la fe, porque creyó sin ver. Le creyó a Dios, confió en Dios, y Dios le habló, Dios se le reveló y le dijo: vete de donde estás, que te voy a dar un país, te voy a dar un territorio, te voy a dar una tierra diferente en otro lugar. Y Abraham salió camino a esa tierra prometida. ¿Qué más le prometió Dios? Versículo 2. Haré de ti, ¿qué cosa? Una nación grande. Grande hablando de la importancia, hablando de el prestigio,
haré de ti una nación grande. Segundo, te bendeciré. Voy a bendecirte. Tercero, voy a engrandecer tu nombre. Cuarto, vas a ser bendición. Quinto, versículo 3, voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Y por último, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios le prometió todo eso a Abraham. Y mis hermanos, quiero decirles que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Quiero decirles que lo último que le prometió, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Óiganme bien. Jesucristo ha venido para ser el Salvador de la humanidad y vino de los lomos de Abraham. Jesucristo es la bendición, es el deseado de todos los pueblos. Jesús es el que va a traer a este mundo. Ustedes ven lo mal que está este mundo, la guerra, los rumores de guerra. Eso está todo predicho en la Biblia. Pero el Señor ha dicho un día, cuando mi hijo regrese a la tierra, voy a convertir la tierra en un remanso de paz. Jesucristo va a ser el descendiente de Abraham, lo que va a traer bendición a todos nosotros. Todos los cristianos podemos decir, y lo decimos, que lo mejor que ha pasado en nuestras vidas es encontrar a Jesús. Y Jesús era el descendiente de David, que era descendiente de Abraham, y el Señor ha cumplido su palabra. Y Dios le hizo esta promesa a Abraham. Fíjense, desde Adán hasta Abraham transcurrieron 2000 años. Desde Abraham hasta Jesucristo, 2000 años más. Y de Jesucristo al presente. Por eso los judíos, que tienen un calendario diferente al nuestro, porque nuestro calendario es el gregoriano, pero los judíos tienen el calendario hebreo, y ellos están casi en el año 6000 de la historia. El nuestro cuenta con el nacimiento de Jesús, pero el calendario hebreo, que es un calendario diferente, es lunisolar, utiliza la luna y el sol para medir exactamente el tiempo de los días y de los meses. Ellos van casi llegando al año 6000 de la historia de la humanidad. Y nosotros, todo lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir. Lo que no se ha cumplido, yo quiero mostrarles una cosita esta mañana. Quiero mostrarles un libro. 17 profetas hay en la Biblia. Desde Isaías hasta Malaquías hay 17 libros de profetas, y todos profetizaron no solamente para el momento actual en que ellos vivieron, sino que profetizaron en el nombre de Dios para el futuro, el día futuro, el día que se acercaría, los tiempos del final. Y Ezequiel fue uno de esos profetas. Y yo quisiera leer con ustedes unos cuantos versículos en Ezequiel capítulo 36. Capítulo 36, si me lo pueden poner ahí. Ezequiel capítulo 36. Miren lo que dice aquí el capítulo 36. Es más, les voy a pedir a ustedes esta mañana que ustedes, les voy a rogar, les voy a pedir de favor que ustedes se lean esto, porque esto es lo que va a fortalecer su fe. Alguien me dijo esta mañana, después de la primera reunión, lo que tenemos que hacer es ejercitar el músculo de la fe. ¿Cómo se ejercita el músculo de la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si nos sentimos débiles en fe, si nos sentimos débiles, si nos sentimos que las circunstancias nos están aplastando, mis hermanos, yo les animo a que usted se meta en la palabra y lea la palabra, y que usted la crea y usted la declare con su boca. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Estos capítulos de Ezequiel son importantísimos, porque aquí Dios le dijo a los descendientes de Abraham: si ustedes me obedecen. Dios ha hecho muchos pactos con el hombre. Dios hizo un pacto con Adán,
Dios hizo pacto con Noé, Dios hizo pacto con Abraham, Dios hizo pacto con Moisés, Dios hizo pacto con el pueblo de Israel. Dios es un Dios de pactos. Dios ha obrado a través de pactos que ha hecho con el hombre. Dios le dijo a los descendientes de Abraham: si ustedes siguen mis leyes, que dicho sea de paso, el código moral más importante que hemos tenido en la historia del mundo, el código moral mejor que ha tenido las sociedades del mundo, han sido los 10 mandamientos. Para enseñarnos a cómo poder llevarnos bien con nuestros semejantes. Los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y Dios le dijo al pueblo, le dijo a Moisés: dile al pueblo que si me hacen caso, si me obedecen, si siguen mis mandamientos, los voy a bendecir. Pero si se apartan de mí, si se apartan de mis enseñanzas, si el pueblo empieza a adorar a otros dioses, si se entregan a la idolatría, si siguen las enseñanzas de los pueblos que los rodean, yo me apartaré de ellos y no les daré la bendición que tengo preparada para ellos. ¿Qué hicieron los hebreos? Se apartaron de Dios. Empezaron bien y terminaron mal. Esa ha sido la historia, es la historia de los seres humanos. Muchas veces nos acercamos a Dios y tenemos un encuentro con Dios, pero pasa el tiempo y nos empezamos a enfriar, y aquello que era una bendición de repente se nos va de las manos y estamos en las mismas que estábamos antes sin haber conocido la verdad. Que Dios nos enseñe que una vez que conocemos la verdad tenemos la tremenda responsabilidad de ser consecuentes con esa verdad. La fe siempre tiene obras consecuentes. No dejemos que la fe sea algo intelectual, algo que sea teórico. La fe es algo práctico. La fe siempre, la fe en el Señor, la fe en lo que la Biblia dice, tiene siempre obras subsiguientes, consecuentes. Nuestra conducta debe seguir la fe que decimos que tenemos. Los judíos dijeron: creemos en Dios, creemos en Jehová, creemos en este Dios que nos sacó de Egipto, que nos liberó. Pero con el tiempo se enfriaron y se apartaron. Murmuraban, se quejaban de Dios, siguieron a otros dioses, practicaron toda la inmoralidad de los pueblos que los rodeaban. Y Dios retiró su bendición de sobre ellos. Y aquella tierra que Dios le prometió a Abraham y a sus descendientes, Dios dijo: si ustedes no me siguen, ustedes serán expulsados de esa tierra prometida. Y mis hermanos, así ocurrió tal cual. Los judíos fueron expulsados, fueron conquistados por sus enemigos. Los vencieron, los mataron, los esclavizaron. Se los llevaron esclavos para otros países. Los asirios, los babilonios, los romanos. ¿Por qué? Porque se habían apartado de Dios, se apartaron de la verdad. A Jesús, que era su última oportunidad, Jesús dijo: si ustedes hieren al pastor, ustedes, las ovejas, serán dispersadas. ¿Y qué dijeron aquellos cuando Pilato quiso soltarles a Jesús? Y les dijo: aquí está Barrabás y aquí está Jesús, ¿cuál quieren que les suelte? Y dijeron: suéltanos a Barrabás y crucifica a Jesús, y que su sangre sea sobre nosotros. Eso ocurrió en el año 32 después de Cristo. Y en el año 70 todos los judíos fueron expulsados. Ellos hirieron al pastor y las ovejas fueron dispersadas. Los romanos se los llevaron de esclavos. Cualquiera que vaya a Roma y vaya al Coliseo romano, saben que aquel emperador construyó el Coliseo romano con las espaldas de los esclavos judíos que trajeron del Medio Oriente. Los sacaron de su tierra,
destruyeron el templo y los judíos han estado errantes por el mundo entero por cientos y cientos de años. Pero Dios dijo, un día me voy a compadecer de ellos y un día todo el mal que le he hecho a la tierra, que la he dejado desolada, desierta, aquella tierra, mis hermanos, que Dios les dijo, les voy a dar una tierra donde fluye la leche y la miel, una tierra de manantiales, una tierra donde no hace falta sembrar porque la lluvia y el verdor que hay es natural. Tierra que tiene hierro y tiene oro y tiene metales preciosos en sus montañas. Esa es la tierra prometida que les dio Dios. Y Dios dijo, ustedes se apartan de mí y la tierra no dará su fruto. Y la tierra se convertirá en una tierra seca y desierta. Tal cual. Dios les dijo, sin embargo, al final de los tiempos, me voy a compadecer de ustedes y esa tierra la voy a hacer reverdecer de nuevo. Y esa tierra la voy a bendecir de nuevo. Y ustedes que se han pasado cientos de años esparcidos por el mundo, un día me voy a compadecer y voy a empezar a llamarlos y los voy a recoger de todas las tierras donde ustedes han sido desterrados y los voy a volver a traer a su nación, a su patria, y los voy a bendecir allí de una vez más. Al final de los tiempos, quiero leérselos para que lo vea con sus propios ojos. Ezequiel capítulo 36. Dios le habla al profeta y le dice, hijo de hombre, profetízale ¿a quién? A los montes de Israel. Háblale a las montañas de Israel. Háblale y dile, así ha dicho el Señor. Ustedes han estado desiertas demasiado tiempo. Voy a abreviar y lo voy a poner en mis palabras. Por favor, léase Ezequiel 36 y 37 y 38 y 39. Liguen las 4 lecturas, por favor. ¿Por qué? Porque en el 36 Dios le habla a los montes de Israel y les dice, ustedes van a reverdecer y el desierto va a florecer y van a sembrar y van a tener ganado. Tierra desierta por cientos de años. En el capítulo 37, Dios le habla y le dice al profeta, ¿qué ves, profeta, en este valle de huesos? Y el profeta le dice, Dios, nada más que veo huesos secos. Y Dios le dice, ¿sabes lo que son esos huesos? Y dice el profeta, no sé. Y Dios le dice, esos son los huesos de la casa de Israel, que lo que queda son huesos secos. Ahora, profeta, háblale a los huesos y dile a los huesos, huesos, vuelvan a unirse. Y el profeta obedece a Dios. Capítulo 37, porque es importante que se lo lean, porque quiero que se lean esto para que para que la fe crezca. ¿Cuántos quieren que la fe crezca dentro de usted? Yo quiero que la fe crezca. El profeta le dice, huesos, crezcan, únanse ahí. Y de repente dice el profeta, capítulo 37, empieza a haber un temblor en aquel valle de huesos secos. Y los huesos empiezan a unirse y se forman los esqueletos. Y Dios le dice, ¿qué estás viendo? No sé. Dice, eso soy yo que estoy volviendo a unir a la casa de Israel. Y le dice, vuélveles a hablar y dile que tengan vida. Y aquellos huesos empiezan a salir en la carne y los tendones y los músculos. ¿Qué ves ahora, profeta? Veo los huesos que se están convirtiendo en cadáveres. Eso mismo le va a pasar a mi pueblo. Los voy a traer de nuevo a la vida. Van a volver a tener vida. Israel tendrá vida, mis hermanos. Todo eso está aquí. Israel va a tener vida. Todavía Dios no ha soplado espíritu de vida en ellos. Todavía tienen un velo en los ojos y no han visto que el verdadero Dios es el Dios que vino al mundo a morir por ellos, que es Jesús el Mesías. Pero un día, dice la Biblia, un día reconocerán un remanente que quede después de mucha persecución. Viene una horrible persecución para los judíos. Para que usted lo sepa, si lo que la Biblia dice es verdad, viene una horrible persecución.
Y el capítulo 38 y 39 de Ezequiel habla de algunas de las naciones que van a venir a atacar a Israel. Las menciona por nombre. ¿Cuáles son los nombres? Me vienen dos a la mente. Una es el antiguo nombre de lo que hoy en día le llamamos Rusia. Y la otra es el antiguo nombre de lo que hoy le llamamos Irán, que es Persia. Ezequiel 38 y 39 dicen que va a haber una coalición de naciones que atacará a Israel y que Dios mismo va a intervenir personalmente para destruir y derrotar a los enemigos de Israel. Eso está por pasar. Pero en el capítulo 36 quiero que vean lo que Dios le dice a la tierra. Ustedes van a reverdecer de nuevo. Si me pones, por favor, Elvis, vamos a leer uno por uno del versículo 16 en adelante, unos cuantos versículos. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, 17, hijo de hombre, mientras que la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. 18, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Mis hermanos, ustedes saben que los pueblos paganos lo que hacían con las personas para sus dioses, los mataban y les sacrificaban a sus hijos a sus dioses. E Israel empezó a hacer lo mismo, y esa es la sangre que derramaron allí en Israel, en Jerusalén, ofreciéndole a dioses falsos la vida, la sangre de sus hijos como sacrificio humano. Y Dios dice: los castigué por eso. ¿Qué más hizo Dios? Versículo 19: los esparcí por las naciones. ¿Por qué ha habido un éxodo judío por el mundo entero? Porque Dios los expulsó de la tierra que primero les había prometido. Sin embargo, versículo 21, Elvis, por favor. Pero he tenido dolor, dice Dios, en mi corazón. He tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. En otras palabras, los hebreos fueron a otras naciones del mundo y allí profanaron el nombre del Señor. En vez de exaltar el nombre de Dios, lo profanaron porque eran una mala palabra, no venían bendecidos. Y Dios quería mostrarle al mundo lo que era un pueblo que estuviera en relación con él. Versículo 22, por lo tanto, ahora Ezequiel, dile así a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. En otras palabras, Dios quiere poner su nombre en alto. Dios dice que las bendiciones que le trae no es porque se lo merece. Miren, mis hermanos, igual que usted y yo no nos merecemos las bendiciones de Dios, es por la misericordia y la gracia de Dios. Así también los judíos tampoco se la merecen. Nosotros todos somos recipientes de la misericordia de Dios. Si usted dice: el Señor me ha perdonado a mí mis tantos pecados y me sigue perdonando, ¿por qué? ¿Porque lo merecemos o porque Dios está lleno de gracia y de misericordia? Esa es la verdad con cada uno de nosotros. Y Dios le dice, versículo 23, voy a santificar mi nombre grande, profanado entre las naciones, lo voy a santificar. ¿Cómo? Versículo 24, Elvis, lea conmigo, por favor. ¿Cómo va a santificar Dios? ¿Cómo Dios va a salvar su reputación? Yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré ¿a dónde? A vuestro país. El milagro de que Israel todavía esté regresando de todas las naciones del mundo, regresando a Israel, es porque Dios lo está haciendo. Y nosotros lo que tenemos que decir es: me asombra que Dios, después de tantos miles de años, su palabra se va a cumplir al pie de la letra. El Señor promete aquí que un día va a esparcir sobre ellos
No ha ocurrido todavía agua limpia. Y dice aquí el versículo 26 que les va a dar un corazón nuevo. El remanente de Israel se va a salvar y van a creer en Jesucristo. Y dice el versículo 27 que cuando eso pase va a poner dentro de ustedes, pueblo de Israel, ¿qué cosa? Mi espíritu. El Espíritu Santo va a caer sobre la nación de Israel, el remanente que quede. Como cae sobre los creyentes, el Espíritu Santo va a caer, va a venir y va a habitar en ellos. ¿Y qué van a hacer? Versículo 28, van a habitar en la tierra que le di a los padres de ustedes, y ustedes me serán por pueblo, y yo seré a ustedes por Dios. Versículo 29, y los voy a proteger de todas sus inmundicias, y llamaré a ¿quién? Al trigo, y lo multiplicaré, y no tendrán más hambre. Y mis hermanos, hay que ir a Israel para que vean ustedes lo que se produce en Israel. La cantidad de derivados del trigo que hay en Israel, las frutas que hay en Israel. Pasamos cuando fuimos allá y el guía nos dijo, miren, miren aquello. Y era una siembra de mangos. Allá en el desierto, mangos. Miren que yo he visto mangos por el Caribe, pero en Israel, mangos. Y yo le dije, pero es una siembra muy joven porque las plantas están muy pequeñas. Dice, no, es un híbrido. Que han hecho un híbrido aquí para que los árboles de mango no crezcan mucho y los puedan agarrar fácil. Dios ha hecho maravillas y mis hermanos, nosotros nos podemos gozar en la veracidad de la palabra. Yo bendigo a Israel. No porque sean buenos, no porque se lo merezcan, yo estoy bendiciendo al Dios de Israel, que me dice, voy a bendecir a los que bendigan a esta nación y voy a maldecir a los que la maldigan. Y yo les quiero animar a que hagamos eso, que nos demos cuenta que el Señor, todo lo que está en su palabra se va a cumplir, mis hermanos. Tengo mucho más que decir, pero no tengo el tiempo para decírselos hoy, pero hemos hecho aquí un estudio amplio acerca de lo que va a pasar, cuáles son los tiempos de Dios y cuál es la historia que se va a llevar a cabo y lo que Dios ha prometido que viene. Pero quiero darles nada más que un adelanto. Nosotros estamos en un momento en la historia que lo que los cristianos estamos esperando es nuestro encuentro con el Señor. Porque Jesús dijo, si me fuere, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también estén. Y nosotros estamos esperando, no somos como los que no tienen esperanza. Sabemos que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Estamos esperando. No estamos esperando al que nos aplaste la cabeza, sino al que nos levante y nos lleve a su presencia. Y como la Biblia lo dice, yo lo creo. Usted tiene que escoger si usted lo cree o no. La Biblia dice que la fe, ¿verdad? Que el oír algo, si no viene acompañado de fe, no produce el fruto deseado en nosotros. Y yo quiero por último decirles en esta mañana que Jesucristo te ama. Jesucristo me ama y te ama y nos ama. Jesucristo tiene un plan maravilloso para nosotros. Nos quiere dar el perdón de pecados y la vida eterna. La vida eterna es un regalo de Dios. Dice Juan 6:23. Nadie se la merece. Pero Dios muestra su gran amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió, lo sepultaron. Jesucristo murió para pagar nuestros pecados, lo sepultaron, al tercer día dejó vacía la tumba y nos dice, todo aquel que cree en mí recibirá perdón de pecados. ¿Eres tú capaz de recibir a Jesucristo en tu corazón y decirle, Jesús, yo recuerdo el día que yo le dije, Señor, entra en mi vida porque yo estoy perdido? Si tú le dices en este momento, Señor Jesús, entra en mi vida, dale vida a mi espíritu en este momento.
Díselo ahí en tu corazón. Dale vida a mi espíritu. Yo quiero que tu espíritu entre aquí en mi espíritu y me dé vida. Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo te quiero invitar, por último, si estás aquí esta mañana y nunca has recibido a Jesucristo, en este momento hazlo. Recibirlo es creer en Él. Acuérdate que vino a los suyos y los suyos no le hicieron caso, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Dile: Jesús, yo creo en tu nombre, que tu nombre salva y perdona. Yo necesito tu perdón, porque soy malo o mala, tengo muchos defectos, pero quiero que tú me perdones. Y te recibo en este momento, creo en ti. Moriste y resucitaste y yo lo creo. Señor, en esta mañana, háblale a alguien, Señor, que te necesita. En esta mañana, Señor, tú dijiste que si creemos tu palabra, vamos a recibir el fruto de tu palabra. Yo te pido, Señor, que todos los que estamos aquí creamos tu palabra. Y Señor, aquellos de nosotros que estamos aquí, que ya hemos creído en ti, Señor, llénanos de fe. Ayúdanos a creer tu palabra más. Ayúdanos a vivir diariamente en base a tu palabra. Ayúdanos a alimentarnos y a fortalecernos en tu palabra todos los días para podernos enfrentar a este mundo difícil con fe, con esperanza, Señor. Queremos vivir una vida victoriosa. ¿Cuántos quieren una vida victoriosa en Cristo Jesús? La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que podemos poner todas nuestras ansiedades encima de Él porque Él cuida de nosotros. Personas se preocupan porque la cosa está muy fea. La guerra, la economía, el combustible. Mis hermanos, en medio de las pruebas que sean, el Señor nos va a fortalecer y nos va a proveer. Vamos a creerle a Dios en esta mañana. Señor, te pedimos por la paz en Jerusalén. Te pedimos, Señor, que haya paz allí. Te pedimos porque tú mandaste que oráramos por la paz en Jerusalén. Te pedimos por Estados Unidos, que haya avivamiento aquí. Te pedimos por nuestros países de Latinoamérica, que venga la bendición de tu palabra para cada nación latinoamericana, Señor, de donde nacimos, donde vinieron, donde estuvieron nuestros padres. Te pedimos la bendición espiritual sobre estos países. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos fortalezcas. Tan bueno y tan hermoso. Sí, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso. Tan bueno y tan hermoso. No hay nadie como tú. No, 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 no hay nadie como tú. Precioso y glorioso. Precioso y glorioso. Bueno y hermoso. Bueno y tan hermoso. No hay nadie como tú, no, Señor. No hay nadie como precioso y glorioso. Precioso y glorioso. Tan bueno y tan hermoso. Nadie como tú, Señor. Tú eres precioso, tú eres hermoso. En
En esta mañana, Señor, alimenta y fortalece nuestros corazones. Señor, que nuestra fe y nuestra obediencia a tu palabra sea inquebrantable. Ayúdanos a caminar en pos de ti. Ayuda a cada uno de mis hermanos a buscarte en la palabra. Señor, queremos combatir la ignorancia bíblica. Señor, qué privilegio el nuestro de tener la Biblia en el idioma que entendemos. Gracias por eso. No solamente la tenemos escrita, la tenemos hablada y la podemos oír en el teléfono. Que alguien nos la relate. Señor, qué bendición este momento en la historia que tú nos has permitido vivir. Te rogamos, Dios, que nos fortalezcas la fe a todos los que estamos aquí. Y mis hermanos, vamos a bendecir lo que sea que Dios bendiga. Lo que Dios bendiga, lo bendecimos nosotros también. Nos garantizamos la bendición de Dios cuando nosotros obedecemos a Dios. Y Señor, te rogamos por Israel. Te rogamos que toda tu voluntad y todos tus planes se cumplan. Te pedimos, Dios, que esas organizaciones que hay allá de judíos cristianos que están tratando de ganar a sus compañeros, a sus coterráneos, te pedimos, Dios, One for Israel. Señor, las iglesias judías dirigidas por israelitas salvos, Señor, bendícelos, que tengan un impacto poderoso en la sociedad de Israel. Te rogamos todo eso. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias que pase lo mismo aquí en Miami. Danos esa influencia, Señor, a cada iglesia bíblica y cristiana que hay en esta ciudad y en este país. Te damos gracias por este día. Gracias. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por el día de hoy? Vamos a bendecir a Dios. Y Señor, nos entregamos a ti. Bendice a cada mamá en este día especial. Bendice a cada hijo con sus madres. Señor, ayúdanos. Señor, trae un espíritu de unidad y de amor en todas las familias aquí, de las personas que están aquí al alcance de mi voz. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Amén, mis hermanos, que Dios les bendiga. Hasta